plazo de esta, diría yo, recesión importante la que va a caer el país, no solamente por el contexto internacional, sino también por la política nacional. Vale la pena diferenciar dos espacios, dos momentos. El primero, el contexto internacional. Primer característica del contexto internacional, enfrentamos una caída del precio del petróleo, específicamente el petróleo que vende el Ecuador, el West Texas Intermediate, el WTI, que no ha tenido una caída desde 1991, que fue la invasión de Estados Unidos a Irak por motivo de la invasión de ese país a Kuwait. El frenazo por 15 minutos y el cierre de las bolsas de Wall Street, la caída de la mayoría de las empresas petroleras también en las bolsas, otras bolsas de otros países, el caso específico de Londres, en Tokio, se han frenado, han sufrido ese frenazo. En segundo lugar, y a nivel internacional, obviamente, el frenazo en la economía con respecto al coronavirus. Wuhan, una de las ciudades que más demanda petróleo, ha cancelado, ¿no es cierto?, la demanda de petróleo, ha bajado muchísimo la demanda de petróleo. Esto ha llamado a que los países de la OPEP y su socio principal, Rusia, se reúnan para una posible baja en la producción, pero enfrentamos una guerra comercial también dentro de los países petroleros. Arabia Saudita, el principal productor de petróleo, ha dicho no vamos a frenar la producción, y ese es el efecto principal, esa es la causa principal para el efecto en la caída del precio del petróleo y la consecuencia directa para el Ecuador. Arabia Saudita ha declarado que no va a ponerse en armonía, no va a ser altruista en este sentido con el resto de los países, no frenará la producción y eso nos afecta directamente. Ahora, ahí también hay algunos resultados. La renuncia del ministro de Energía tiene que ver con esto y la designación del ex representante también ante la OPEP como nuevo ministro. Diría yo, bueno, no sé si poco estratégico, pero quizás no fue tan útil salir de la OPEP en el momento en que salimos del año pasado, ¿no es cierto? Habíamos formado parte de la OPEP, así no habíamos tenido mucho peso dentro de la organización, teníamos voz y podríamos haber influido un poco más, influenciado más en las decisiones que toman sobre todo los grandes productores, y geopolíticamente hubiéramos estado del lado de Rusia en este caso, de otros países socios también como externos de la OPEP, porque somos un país que también está sufriendo los efectos del coronavirus con casos directos, quizás uno de los más altos en América Latina. Entonces, fue una salida poco estratégica y se ven las consecuencias políticas ahora. La llegada de René ahora al ministerio, espero sea para no solamente mejorar las condiciones políticas, de ser más lobbying, sino que también poder dar un giro a la política energética de este país, que para nada ha ido en armonía con la política económica, y política económica que tampoco la hemos visto, ¿no? Eso ya será otro tema. Ahorita analizando el tema internacional, el tema del petróleo, sigue siendo triste analizar la economía ecuatoriana desde el petróleo, porque refleja la carencia de estructuras y bases sólidas. Una dependencia casi total. Dependencia total del petróleo, sí. Totalmente, sí. Lamentablemente no evidenciamos un cambio, un cambio en la matriz de producción del Ecuador. Las exportaciones siguen siendo netamente petroleras. Ahora los productos más importantes también han caído: banano, camarón, flores, el mismo café, por el tema de la poca demanda, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Entonces realmente es una situación complicada que, dicho sea de paso, y un dato importante, ayer a las 7 de la noche JP Morgan publicó el riesgo país del Ecuador, que se ubica ya por encima del de Argentina, ¿sí? 2.972 puntos. Es una condición complicada, tomando en cuenta que tenemos un acuerdo con el FMI y no podemos con esta cifra endeudarnos en los mercados internacionales, porque sería un costo terrible en tema de intereses para el país. Como habíamos dicho, nos acompaña también Ana Carolina Maldonado, ella es decana de la Facultad de Hospitalidad, también de la Universidad Internacional del Ecuador. Bienvenida. Esto pues sin duda restringe, ¿no?, la movilidad de las personas, y sobre todo pues esa expectativa que se genera siempre en el tema turístico, que es uno de los proyectos que se había anunciado el año anterior, que se iba a repotenciar, invertir en promoción para aprovechar esto. ¿Qué va a pasar con el turismo en el país? Bueno, el turismo en el país pues ha sido
siempre esta añoranza que hemos tenido todos, ¿no? Para no depender de una sola fuente de ingresos dentro del país. Es algo que sigue en construcción, sin duda alguna. Pero ahorita, con los temas del coronavirus se nos complica muchísimo, ¿no? Recién estamos tratando de recuperarnos de octubre del año pasado, que tuvo un impacto millonario, ¿no? Un montón de cancelaciones. Muchísimas cancelaciones, los porcentajes de ocupación en la ciudad de Quito eran muy, muy bajos, ¿no? Y esto transformó el país, ¿no? Eso lo sabemos, conmovió el país. Ahora, el impacto al turismo, comencemos por China, antes de llegar a Ecuador, ¿no? Tenemos menos del 5% de ocupaciones dentro de los hoteles, ¿no? Y es un país que también vive muchísimo del turismo. Nosotros, al tener ya los primeros casos acá, y como dijo José Emilio, pues uno de los países de Latinoamérica que tiene mayor cantidad de casos, el impacto todavía no lo estamos terminando de sentir porque estamos en un proceso ahorita con el Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud, de ver cuáles son los planes de contingencia el momento en que en los hoteles ya tengamos, ¿no es cierto?, personas con el virus, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener una planificación pues muy, muy bien lograda, ¿no? Para que uno, no haya pánico, y dos, que se pueda pues atender los casos lo antes posible. Sin embargo, ya comenzamos a tener cancelaciones de vuelo porque la gente está siendo prudente, ¿no? Italia ahorita ya tiene unas medidas muy, muy drásticas. Está cerrado. Está cerrado, básicamente, exacto, ¿no? Colombia, pues, ahorita está pidiendo a toda persona que llegue del Ecuador un documento de salud específico. Y hoy empieza Ecuador también a pedir esta declaración. Así es, así es. Y bueno, eso es un poco lo que nos toca a todos los países ahorita enfrentar, ¿no? Que es esta suerte de cierre de fronteras, ¿sí? Para tratar de evitar la propagación de este virus. Pero el impacto es enorme. Cifras todavía no tenemos porque recién estamos asimilando los casos que se van dando, pero yo creo que más o menos en una semana ya vamos a poder estar hablando de cifras reales de los inicios de las pérdidas. Y hay una preocupación real también que es Galápagos, ¿no? El ícono del país. Exactamente. Estará con problemas. Así es. Entonces, bueno, todavía no tenemos casos, lo cual es buenísimo, pero como te digo, ahorita estamos trabajando en estos planes de contingencia. El ministerio se está reuniendo con todo el sector hotelero, con el sector turístico, para trabajarlo en conjunto y pues todos estar vigilantes en desde dónde podemos apoyar, ¿no? Y creo que desde la academia, desde las universidades, nosotros podemos apoyar educando a las personas, ¿no? Para que no haya este pánico masivo, ¿sí? Para que lo tomemos con calma, que estemos prevenidos de todo lo que tenemos que hacer y estar vigilantes, como te digo, pero con calma. Ahí hay entiendo yo, un aspecto fundamental que será claridad en las políticas que va a aplicar el Estado a través de cada uno de sus ministerios, en este caso en el tema económico del Ministerio de Economía, de Energía, etcétera, y en el caso de Turismo, pues Salud, del propio Ministerio de Turismo, para ver cómo va a ser el impacto y cómo se va de alguna manera a enfrentar ese impacto, porque sin duda habrá reducción de empleo por la falta de demanda, etcétera. Como te digo, todavía no estamos ahí y estamos viendo los planes de contingencia que podemos tener. Te puedo decir que en China, como tal, ahorita los hoteles, en una primera fase, los hoteles habían pedido a su personal que viva dentro del hotel, sobre todo los que viven fuera del hotel, como para tenerlos más cerca, contener, en fin. En este momento, las cadenas internacionales en China han cesado operaciones completamente, han pedido a su personal que tengan unas vacaciones obligadas, así es. Te digo porque tengo algunos alumnos que estaban trabajando en China y que ahorita están en estas vacaciones obligadas hasta ver en qué momento pueden regresar, ¿no? Y esto es algo que no tenemos una fecha cercana, porque todavía estamos viendo el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces, esperemos que no tengamos que llegar a eso, ¿sí? Como te digo, al momento estamos en esta fase de crear planes de contingencia, ¿no? Que cada hotel tiene que tener, y claro, esto lo hacemos pues juntándonos todas las personas que somos parte del gremio turístico,
para ver la mejor opción para todos, ¿no? Ver hospitales cercanos, quién puede atender, cuáles son los protocolos de seguridad dentro de los pisos, dentro de los cuartos, qué documentación se pide a las personas que vienen a hospedarse en los hoteles, todo lo que es el tema sanitario, ¿no? Geles antibacterial, campañas internas, no solo para el personal, sino también para los huéspedes, para que ellos sientan que de alguna forma están en un espacio seguro. Y eso es clave ahorita como parte de nuestra hospitalidad, ¿no? Porque el momento en que un extranjero o un local, ¿no?, que está de visita, se siente desamparado, desatendido, pues esa es una sensación que siempre es muy, muy difícil recuperar. Tenemos que hablar de un turismo con seguridad sanitaria. Así es, con conciencia, con responsabilidad, con ética, ¿no? Y como te digo, lo principal es que se sientan seguros, que nosotros tengamos una lista de espacios donde se pueden atender, perdón, si presentan algún tipo de sintomatología, en fin. Pero como te digo, estos son protocolos que además nos tenemos que regir a lo que nos diga el Ministerio de Turismo e irles aplicando a las especificidades de nuestros negocios como tal dentro del área turística, ¿no? Sobre todo en la parte de hoteles. José Emilio Vázquez, habíamos hablado del impacto internacional en el país. Ya hay un anuncio por parte del presidente de la República de que hoy se conocerán las medidas para enfrentar ese impacto que se está sintiendo por el tema petróleo. Sí, hay un anuncio por parte del presidente de la República. Claro que este anuncio viene acompañado de una premisa fundamental, ¿no? Y es el mes de octubre del 2019 y todo lo que trajo esta crisis de gobernabilidad. Creo yo que las medidas que vaya a tomar el señor presidente de la República y la forma, no solo las medidas, ojo, sino la forma en la que se comunique estas medidas será crucial para la estabilidad política y económica del país. Para no tener otro octubre. Para no tener otro octubre o que de una u otra manera el rechazo social a las medidas, porque siempre va a haber rechazo, es imposible comunicar este tipo de medidas, sobre todo si son medidas de ajuste para cumplir con ciertos indicadores macrofiscales, macroeconómicos que son duros, sí, son duros. Tienen que tener tino político para ser comunicados y creo yo que eso fue lo que no tuvo el presidente de la República en octubre. Lanzó ciertas medidas que fueron importantes, creo yo, a mi juicio personal, pero no supieron llegar a la ciudadanía de la mejor manera. La mejor manera era comunicarlas previamente a todos los sectores involucrados. Y esta vez vuelve a pasar lo mismo. Esperamos que venga la crisis, esperamos que venga el momento. No hacemos los deberes a tiempo, por así decirlo, y esperamos el último momento para comprar las cosas, para hacer las cosas como los niños de colegio, ¿no?, que se olvidan de comprar las láminas. Entramos a las crisis sin estar preparados, hay que estar de alguna manera preparados. Y esto quiero sumar una cosa, ¿no? Generalmente desde la economía se conoce como política contracíclica, ¿sí?, a la política que se aplica dependiendo del ciclo económico en el que se encuentre. Entonces, para aplicar política contracíclica en un momento de crisis hay que tener reservas, hay que tener ahorro, ¿sí? ¿Y ese ahorro de dónde viene? Ese ahorro viene de las épocas de auge. Lamentablemente en la época de auge económico y debido a cierta política económica de los últimos 10 años, 10, 15 años, no solamente me refiero al gobierno de Rafael Correa, sino otros gobiernos no acostumbraron a ahorrar, ¿sí?, a generar este ahorro necesario durante los momentos de auge. Y esto obviamente se suma a los condicionamientos que necesariamente va a poner el Fondo Monetario Internacional. Les cuento una pequeña anécdota. Hace, me parece, unos 4 o 5 meses estuve en Washington reunido con Ana Ivanova, que es la directora del programa del ajuste para Ecuador. Me comentaba lo siguiente, yo le pregunté si podía compartir esto en medios y me dijo, no, con ningún problema. Ella me decía, lo de abril no hubiera pasado si es que nos hubieran hecho caso realmente, a diferencia de lo que piensa la ciudadanía. La ciudadanía piensa que el FMI es un organismo multilateral económico que impone condiciones y lo que ellos hacen es imponen metas, sí. O sea, yo no soy un defensor de este organismo, ¿no?, muy crítico. Imponen metas, la forma en la que se llega a esas metas, los mecanismos, las políticas, las decide el gobierno ecuatoriano. Ivanova me supo mencionar que lo que recomendó el FMI para el Ecuador era el incremento del IVA en 2 puntos o hasta 3 puntos porcentuales, que creo yo va a ser una de las políticas del día de hoy, lo cual generaría un frenazo drástico a la demanda agregada. Sí, eso va a ser muy, muy, muy peligroso.
pero creo yo que por ahí iría una de las políticas que se anunciará esta noche. Espero me equivoque, realmente no veo por dónde más puede ir. También el tema de los subsidios, me parece que no se lo va a anunciar de la manera que se lo anunció en octubre, pero sí va a haber una reducción importante de los subsidios. Creo que el tema del diésel se va a topar. Y lo más importante, creo yo, que se va a topar en las medidas de hoy es la reducción de la masa salarial, pero no hay hacia dónde más. Esto es algo importante que hay que saber. Hacer lo que se puede frente a la realidad. A mí me causa mucha irritación y ruido cuando varios analistas económicos dicen que el Estado no debe ser un Estado obeso, ¿no es cierto? Este tipo de afirmaciones para mí son falacias. No podemos concebir un Estado obeso porque no podemos medir su tamaño, ¿no? Sí, obviamente no hay un tamaño de Estado ideal. Si comparamos la institucionalidad del Estado japonés, el Estado finlandés con el ecuatoriano, esos estados son realmente obesos, pero porque pueden sostenerse. Entonces no hay un ideal de Estado. Ahora, el tema es ¿de dónde vamos a reducir la masa salarial si el 80%, ¿sí?, de los salarios de cuenta corriente del Estado son médicos? Son profesores, miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Ese 20% no significa nada. Aproximadamente, haciendo cálculos, son 2.000 millones de dólares en reducción que se podrían hacer con la política, tomando en cuenta que el Estado ecuatoriano necesita 10.000 en el año 2020, 10.000 millones, ¿sí? Un colchón para esto podría ser el tercer y cuarto desembolso del Fondo Monetario Internacional, que también sabemos ha sido cancelado, el del mes de marzo, por no cumplir el indicador de reservas internacionales. Recordemos que 4.600 millones de dólares era la primera meta de reservas internacionales fijada en el 2019 con el acuerdo. Hubo una muy buena negociación por parte del equipo negociador ecuatoriano para reducir esta a 4.200, que es una cifra más que aceptable para reservas internacionales, y cerramos en el 2019 con 3.919. Ni siquiera llegamos a la segunda meta planteada por nosotros mismos. ¿Esto a qué se debe? Obviamente, una crisis el problema raíz, una crisis de competitividad en el país, reducción de las exportaciones, una situación bastante grave la que vive el Ecuador, y creo yo cada vez estamos recibiendo más el impacto de los fenómenos internacionales y nos estamos cerrando más al mundo. Endeudarnos ahorita en los mercados internacionales sería diría yo, la única salida, pero un error muy, muy, muy grave, ya que sería endeudarnos a precios extremadamente altos. En la parte final, pues, se hablaba del aporte de la academia. Ahora es un compromiso de todos los sectores, de los ciudadanos, de la academia, en este caso del Estado, el sector privado. Tendremos que estar, pues, atentos primero a lo que se va a decir y cómo vamos a intervenir cada uno de nosotros en la parte final, con Ana Carolina también. Sí, pues, como te había mencionado antes, yo creo que uno de nuestros deberes, no solo como academia, sino como ciudadanos, ¿no?, es, como decía José Emilio, hacer los deberes bien. Significa informarnos de las fuentes oficiales. No siempre nos gusta lo que nos dicen las fuentes oficiales, ¿no?, y eso es real, pero ahorita esa es la información que tenemos y ese es el camino que tenemos que seguir, ¿no es cierto?, para atender ya sea medidas económicas, medidas de salud, y desde la academia nosotros aportar a la buena comunicación de toda esta información, ¿no?, internamente dentro de nuestras universidades, pero pues aceptando espacios como estos para poder comentar, hablarlo, ¿no?, dejarnos de suposiciones, hablar concretamente de los hechos, ¿no?, y partir de ahí. Esa es nuestra real responsabilidad ahorita. Muy bien, queremos agradecerle. ¿Algo que agregar en la parte final, José Emilio? Sí, gracias. Solo para concluir, este tema de la academia en la sociedad es importante. Creo yo, la academia debe ser, como decía Ortega y Gasset, la conciencia crítica de la sociedad, ¿no? Somos conciencia crítica de la sociedad y por ende debemos estar invitados no como veedores, sino como tomadores de decisiones también, apoyando la toma de decisiones del sector público, el sector privado. Académicos hacemos investigación constante de los temas coyunturales, de los temas importantes, y creo yo temas que atan varias disciplinas como el coronavirus, economía, el efecto, la subida bajada del petróleo. En mi caso particular se puede estudiar desde la Escuela de Relaciones Internacionales. Ahora se le ve una funcionalidad totalmente directa a este caso. Invito a todos quienes nos ven, nos escuchan, a involucrarse, y obviamente la Universidad Internacional del Ecuador con sus
educación personalizada, su educación por competencias. Invita a todos los profesionales de acá también y estudiantes de la ciudad de Riobamba a visitar nuestra oferta académica, a involucrarse con nosotros y ser parte de este cambio. Muy bien, queremos agradecerles por la visita. Ha sido José Emilio Vázquez, director de la carrera de Relaciones Internacionales, y Ana Carolina Maldonado, decana de la Facultad de Hospitalidad de la Universidad Internacional del Ecuador, con los temas de actualidad que preocupan a la ciudadanía. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hola Noticias, aquí Chimborazo. Hola Noticias, aquí Chimborazo. Hola Noticias, aquí Chimborazo. Hola Noticias, aquí. Las noticias del Ecuador, a cada hora la información. 98.9, con los mejores noticieros del centro del país. Solo acá en Hola Noticias, credibilidad a la hora de la información. un grupo de profesionales para mantenerte completamente informado. Inicio de espacio publicitario. Riobamba se pondrá bajo cero con el espectáculo de patinaje sobre hielo más famoso del mundo, el Gran Circo Ruso sobre Hielo. Véalo junto a la Quinta Macají desde el viernes 20 de marzo, 20:30. Gran Circo Ruso sobre Hielo con campeones mundiales de patinaje, acróbatas, malabaristas, comediantes y Aladdin. Una historia inolvidable. Gran Circo Ruso sobre Hielo. Moderna y cómoda infraestructura. Venta de entradas en Mall El Centro y Boleterías El Circo. Riobamba necesita más personas como tú. Únete a los bomberos voluntarios y juntos salvemos vidas. Si tienes entre 18 y 25 años y deseas ser parte de nuestra institución como bombero voluntario, tienes desde el 20 hasta el 26 de marzo para dejar tu carpeta en la compañía 26 de junio en Santa Rosa, calles Chile y Pichincha. Adjúntalo con el formulario que lo podrás descargar en nuestra web www.bomberosriobamba.go.es. El Cuerpo de Bomberos Riobamba, mejor que nunca.